Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tenemos el gusto de presentarles hoy a don Pablo Casado. Él es presidente del Partido Popular de España, tiene 37 años, es abogado. Desde 2007 hasta hoy fue diputado a la Asamblea en Madrid y ha sido elegido diputado al Congreso en España pues ya por varias veces. Pablo Casado tiene dos hijos, uno de 6 años y uno de 4 años. Pablo, muchas gracias por recibirnos acá en la sede del Partido Popular en Madrid. Siendo presidente del Partido Popular, tienes una enorme posibilidad de ser candidato a la presidencia del Gobierno de España y muy posiblemente presidente del Gobierno de España. ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado? ¿Eres la nueva generación de españoles en la política? Bueno, muchas gracias, Dionisio. Para mí es un honor estar en este espacio y además estar con una persona a la que admiro y respeto por la defensa de la causa de la libertad en Guatemala, en Centroamérica y en todos nuestros países, y animar a la labor que yo he conocido de primera mano en Guatemala de la Fundación Libertad y de la Escuela de Gobierno. Y estas son las causas que compartimos a ambos lados del Atlántico. Yo creo que antes de pertenecer a este partido yo soy liberal, defiendo las causas de la libertad, los principios del libre mercado, de la defensa de la propiedad, de la igualdad de oportunidades, del Estado de Derecho, y eso es lo que es el proyecto que he querido trasladar y por tanto sí, seré candidato a la presidencia del Gobierno de España y espero que en los próximos meses lleguemos a presidir este país, que ahora está en manos de aquellos que van contra nuestros principios. Así es. Aquellos que son o independentistas o nacionalistas o que son populistas. Pablo, y precisamente por eso los valores que tú has descrito son los valores que llevaron a España a donde están los niveles de desarrollo y tal, pero siempre hay amenazas, como dices. ¿Por qué es tan difícil comunicarle a los ciudadanos, al pueblo, el hecho de que son esos valores los que hacen naciones grandes? Bueno, quizá por desconocimiento, porque los valores de la libertad son los que aquí y ahora, siempre y en todo lugar, han protagonizado el progreso de las naciones, ¿no? Y yo creo que al final, ahora que por ejemplo Iberoamérica está viviendo un resurgir de los gobiernos liberales, se va a ver el progreso económico, ¿no? Vemos como el cambio en Argentina, en Chile, en cierta medida en Ecuador, aunque sí, creo que también tiene que haber una alternancia con Guillermo Lasso, también el mantenimiento de ese respeto en Colombia, en Perú, veremos qué pasa en Brasil. Sí. Eso es lo que ahora, sin embargo, en Europa estamos viendo que es amenazado. Sí. Por ejemplo, con los populismos del sur de Europa hacia la izquierda, la extrema izquierda, en el norte y centro de Europa hacia la extrema derecha, y en general con una política líquida en la que el tuit, la inmediatez, las soluciones mágicas imposibles para problemas complejos acaban engañando a la gente. Por tanto, hay que intentar mucha formación, mucha comunicación. La izquierda lo intenta hacer, ya decía Gramsci y Chomsky, ¿no?, que hay que ocupar los medios, la cultura y también ese tipo de canales para llegar a la gente. Y desde el centro derecha lo que tenemos que hacer también es ser audaces a la hora de plantear los resultados que nuestras políticas siempre han tenido. Tú eres un líder joven de un presidente que ya, sobre todo en América Latina, se puede llamar viejo. Son 30 años de Partido Popular y esto plantea renovación. El hecho de que tú seas hoy el presidente del Partido Popular y probablemente el próximo presidente del Gobierno de España, pues te plantea ese reto. La renovación del partido, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, yo creo que al final lo que tenemos que hacer en España es dejar muy claro que la política es un instrumento, no es un fin. La política y los partidos son instrumentos para mejorar la vida de las personas, respetando su libertad y respetándolas como el epicentro de la actuación. Yo estoy en contra del colectivismo, del intervencionismo. Yo quiero hablar a la persona. Y la persona lo que necesita de sus gobernantes, para eso paga impuestos, es, si es posible, que los impuestos no sean muy altos, que haya una gestión honesta y eficaz de los recursos públicos, que haya unos buenos servicios sociales en la educación, en las pensiones, en la sanidad, que haya unas buenas infraestructuras, y de manera que luego eso se pueda proyectar a una mayor innovación, un mayor emprendimiento, una creación de empresas, en definitiva una creación del empleo, que es lo que luego financia los servicios sociales. ¿Cómo haces para entusiasmar a las nuevas generaciones de jóvenes a que ingresen a la política, que participen en un partido como el Partido Popular y que sean parte de la solución a los grandes desafíos que tiene hoy la política y el mundo? Bueno, yo creo que al final para los jóvenes este discurso tiene que ser, yo creo que arrollador. Ahora, cuando hablamos de la libertad, del no intervencionismo, del no colectivismo, del progreso, del decidir por ti mismo, del regeneracionismo, del inconformismo, esa
Esto es la máxima de Chesterton, ¿no? No tienes que hacer la revolución para tener la democracia, tienes que tener la democracia para poder tener la revolución, ¿no? Sí. Entonces, dentro de la democracia te puedes revolucionar y no hay mayor revolución que en un país se abra un grifo y salga agua, se dé un pulsador y salga luz, o funcionen los servicios públicos, o el autobús, o el hospital. Y eso falta todavía en algunos países. Pablo, ¿hay un desencanto con la política en el mundo? Esto ha venido desde hace algún buen número de años por todos los problemas de corrupción, la incapacidad de los sistemas políticos de resolver los grandes problemas de los pueblos. Y esto pues plantea varios retos en simultáneo, ¿no? Uno es que la gente comprenda la importancia que tiene la política y el participar en ella. Y dos, darse cuenta que no es fácil, que los tiempos que vive el mundo con el avance tecnológico, la incapacidad de la economía mundial para generar el número suficiente de oportunidades para que la gente encuentre una forma de vida que le dé entusiasmo y ilusión por el desarrollo. Y esto hace que la política pues sea un arte mucho más difícil de lo que era antes. Entonces hay un doble problema: recuperar el encanto y la ilusión por la política y luego dar resultados. Y para eso pues hablábamos, hace falta una renovación importante en los partidos políticos. Y tú en ese sentido, como son otros partidos en España, Albert Rivera en Ciudadanos, pues tienen una enorme responsabilidad, pero también tienen una oportunidad real por el tipo de líderes que sois. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo primero, la renovación no tiene que ser una renovación solo de edad, sino una renovación de ideas. Ahora que en España, por ejemplo, celebramos el 40 aniversario de la Constitución, lo que yo tengo que decir es que los países más desarrollados no cambian de sistema o de políticas de forma cíclica. Estados Unidos lleva 3 siglos con la misma Constitución. Y en España ahora nuestro partido lo que dice es que este sistema es válido, somos el único partido que lo decimos. Por lo tanto, no es una cuestión de edad. Oye, ya con 37 años que tengo yo, Aznar o Suárez o Felipe González estaban dirigiendo sus partidos. Y muchos empresarios han llegado al cenit de su carrera cuando han cumplido los 40. Yo creo que es una cuestión de ideas que al final proyecten progreso y libertades, ¿no? Yo por eso creo que la batalla ideológica es fundamental. La política no es solo una gestión burocrática de cifras. Debe serlo, y además se tiene que hacer bien, y es la máxima exigencia. Pero tiene que ser sobre todo un vector para dar la batalla ideológica y mejorar la vida de las personas. Por eso es tan importante la tradición ideológica de saber qué ideas han hecho siempre empíricamente los mejores resultados en los países, pero luego también el tener proyectos de futuro. En una empresa no puedes vender solo un balance de gestión. Como mucho el accionista no te retira el valor. Sí, así es. Si quieres que inviertan en tu empresa tienes que vender expectativa e ilusión. Entonces lo que sí que podemos hacer la nueva generación es vender ilusión. ¿En qué se puede ilusionar un joven o un no tan joven en su país? Bueno, lo primero, en sentirse representado, en que la política sea de cercanía, sea fiable, es decir, que te fíes de que te está representando, y luego también sea eficaz, que tú sepas que estás pagando un Ministerio de Salud para que te operen bien en el hospital, que tú estás pagando a un profesor para que forme bien a tu hijo, que tú estás pagando una infraestructura para que el puente no se caiga, que tú pagas impuestos, pero tienen que ser reducidos y tienen que servir para que mejore tu estado. Y yo creo que eso es lo que estamos trasladando ahora mismo, que frente al populismo y al nacionalismo, que solo habla de lo malo, que solo busca la división, los que creemos que el mundo está mucho mejor que en los últimos años, los que creemos que podemos derrotar el cambio climático, que podemos derrotar la pobreza, que podemos derrotar la desigualdad, que podemos derrotar la resignación que la izquierda siempre promueve, tenemos no solo empíricamente los resultados, sino que tenemos las mejores ideas y programas electorales para llevarlos a cabo. La formación de cuadros. Si tú te vas a presentar a elecciones probablemente dentro de pocos meses, ¿cómo estás preparando a tu equipo de gobierno? ¿Qué tan fácil es conseguir hoy en día cuadros que te vayan a apoyar para hacer un buen gobierno? Bueno, es esencial la formación dentro del partido. Tenemos una fundación que se llama precisamente Concordia y Libertad. Tenemos una colaboración con fundaciones muy asentadas como FAES, también sobre todo en política internacional. Y luego tenemos nuestro propio departamento de formación política. Hacemos seminarios, hacemos escuelas de formación y también training. Lo que queremos al final es que haya un discurso nacional. O sea, España tiene 47 millones de habitantes y el Partido Popular es el principal partido de este país y, por tanto, en todo el país tiene que haber un discurso en materia social, económica, internacional, judicial, de seguridad, nacional. Pero luego que cada candidato en su municipio, en su comunidad autónoma, en su distrito, pueda tener la política de cercanía, ¿no? Y que además sea capaz de comunicarlo. Nosotros lo que hemos hecho es que hay que estar en la calle, pero también en las redes sociales y en los medios de comunicación,
y de forma eficaz. Pablo, el poder está cada vez más fragmentado, es cada vez más difícil el lograr consensos, el tomar decisiones desde grandes sectores de la sociedad. El mismo Partido Popular es un ejemplo de esto, ¿no? Que en los últimos años pues, apareció Ciudadanos, ahora Vox, que es otro partido al que le califican de extrema derecha. ¿Esto es bueno en general? Porque no solo está pasando en España, es un problema global. Bueno, sí, bueno no es. Para nosotros lo que queremos es tener un partido que sea no solo líder, sino hegemónico en el espacio de centro-derecha liberal conservador, ¿no? Y eso es a lo que yo aspiro. Yo ya he anunciado que quiero hacer una segunda refundación del Partido Popular, como hizo Aznar, y que es necesario para integrar a todos los votantes de Ciudadanos y de Vox una vez que lleguemos al gobierno de España. Eso se podrá hacer como se hizo en los 90, pero antes tenemos que liderar esa alternativa electoral y luego gestionarla. Lo que yo sí que creo es que esto, en efecto, es una tónica habitual, no solo en Europa, sino en el hemisferio norte, los movimientos que suplantan partidos tradicionales. El Partido Socialista en Europa prácticamente ha desaparecido en la mayoría de los países. Sí. Los partidos conservadores también han tenido un daño electoral muy severo, pero creo que eso no se palía disfrazándote de los movimientos populistas o los movimientos con menos base tradicional. Lo que tienes que hacer es dar respuestas más eficaces y generar confianza. El votante busca confianza. Y un movimiento coyuntural que solo tenga a un líder de forma circunstancial no da confianza. Lo que da confianza es un balance de gestión. Es decir, Aznar generó 5 millones de empleos en España, Rajoy 3. Aznar consiguió parar el plan independentista en País Vasco, Rajoy en Cataluña. Es decir, el balance de gestión de 40 años de servicio a España es lo que nos diferencia de otros partidos. Por tanto, no hay que estar siempre mirando a los lados de qué hacen los demás. Tenemos que seguir nuestra hoja de ruta y, eso sí, adaptarnos a los nuevos tiempos que son más exigentes. Pablo, para América Latina el Partido Popular es muy importante, es un referente en la política, sobre todo de los valores liberales. ¿Qué tan importante puede llegar a ser, con tu liderazgo, América Latina para el Partido Popular y para el Gobierno de España en una renovación que esperamos que sea pronto? Bueno, para mí es esencial. Yo soy un político atlantista y soy un político que no sabe explicar España sin Iberoamérica. Esto creo que es esencial, ¿no? Decía Lorca, ¿no? Es imposible explicar España si no has conocido América. Y viceversa. Y al final yo creo que ese fenómeno histórico, cultural, también económico y político se tiene que potenciar, y en los últimos años no ha sido así. España ha estado demasiado pendiente de la crisis económica, del desafío independentista en Cataluña, y no ha desplegado toda la potencia en Iberoamérica y también en el Atlántico, porque después del Brexit, España tiene que convertirse en el aliado estratégico de Estados Unidos en la Unión Europea. Y además España, por su situación geográfica, también ha sido siempre un hub estratégico en el Mediterráneo y para África. De manera que yo quiero potenciar mucho esa política internacional, pero también es verdad, como decía Churchill, que la mejor política exterior es una buena política doméstica. Así es. Por eso hay que reforzarnos dentro. Así es. Pablo, ¿Europa pasa por momentos difíciles? ¿Qué es lo que más te preocupa? O sea, internamente España pues tiene una amenaza latente que es los separatistas catalanes que quieren romper España y que, en fin, han jugado un papel lamentable. Y luego, pues, otra vez la amenaza de una recesión económica y, bueno, toda la división que hay interna dentro de los mismos países en Europa. ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, yo lo que creo es que Europa tiene que decidir si volvemos a competir en un espacio global o nos convertimos en un continente declinante, ¿no? No nos vale la historia. Tenemos que pujar en la revolución digital, tenemos que tener una voz audible y potente en la geoestrategia, también militar, y tenemos que tener un crecimiento económico que sostenga un estado del bienestar admirado en todo el mundo, pero puesto en riesgo por la curva demográfica y la longevidad. Y yo creo que España, una vez más ahí, tiene que jugar un rol protagonista. No podemos ser un observador de lo que pasa en Europa y somos el país que puede dar una dimensión atlántica de preponderancia occidental al continente europeo. Por tanto, es verdad que estamos en un mal momento con el Brexit, es una mala noticia, con el resurgir de nacionalismos y populismos europeos, pero también es verdad que la Unión Europea es probablemente la obra política más importante del último siglo y creo además que Europa sigue siendo el continente admirado por todo el mundo, pero que tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo. Sí. La edad no es un factor para asumir grandes responsabilidades en el gobierno de una nación. En América Latina, sobre todo en Centroamérica, especialmente en Guatemala, hemos tenido algunos señores avanzados de edad que han sido absolutamente impresentables, incapaces. Un buen número de ellos están en la cárcel o van a estar en la cárcel.
Y eso pues le pone una responsabilidad más grande a las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos en Costa Rica un presidente joven con 38 años, varios candidatos o incluso ya presidentes de gobierno en otros países del mundo con gente muy joven. ¿Es este el momento de la nueva generación de líderes políticos del mundo para que cambien el rumbo de la historia y los grandes desafíos que tiene el mundo? ¿Cómo te sientes tú con eso, con esa responsabilidad? Bueno, yo creo que al final, a partir de los 18 años y con derecho a voto, ya uno no es ni joven ni mayor. O sea, lo que tiene que hacer es quien vale, joven, pues que dé el paso, y quien no valga, por muy mayor que sea, pues no será útil para su país. Yo creo que la edad no puede ser ni un hándicap ni un plus, igual que el género. No es por ser mujer o hombre se es mejor político. Lo que tiene, que es verdad, la juventud es esa, yo creo que ese inconformismo, esas ansias de cambiar las cosas que suelen siempre ser el foco de los cambios, ¿no? Y eso pues en política también se puede aprovechar, porque la resignación o el arrastrar los pies o la melancolía en política no solo es una pérdida de tiempo, sino que acaba lastrando las sociedades. Pero la diferencia contigo, como otros líderes jóvenes en el mundo que lo están haciendo bien, es que llevas 20 años militando en el Partido Popular y has tomado una experiencia importante, diputado varias veces al Congreso y hoy presidente del partido. ¿Cuándo calculas que llegas a la presidencia del gobierno? ¿En qué momento? Yo ya le reclamaba a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno socialista, que convoque elecciones cuanto antes. Debe convocarlas, ojalá fuera la semana que viene y antes que el mes que viene. Yo creo que el Partido Popular está en condiciones de volver a ganar las elecciones. Lo hicimos hace 2 años, en 2 ocasiones, y le sacamos 50 escaños al Partido Socialista. O sea, es que hay que recordar que hoy mi partido tiene 50 escaños más en el Congreso que el partido que gobierna, y tenemos la mayoría absoluta en el Senado. O sea, esto es la primera vez que sucede en España. Por tanto, en cuanto se convoquen elecciones, nosotros lo que queremos es, bueno, cambiar las malas políticas, pero sobre todo hacer justicia, porque ahora mismo hay un gobierno que ha echado a quien los españoles habían decidido que les gobernara. La posición sobre Nicaragua y Venezuela, que son 2 países que viven momentos muy difíciles. Bueno, absolutamente de preocupación y de solidaridad con los opositores y los disidentes. Lo que está pasando en Venezuela es una auténtica tragedia humanitaria y un auténtico atropello a los derechos humanos y a las libertades políticas. Venezuela es una dictadura y Nicaragua está caminando en la senda de un gobierno autoritario, como hizo en su día, ya demasiados años, Cuba. Y por tanto lo que no puedo entender es cómo España no está en el Grupo de Lima para denunciar en la Corte Penal Internacional a Maduro, y cómo el gobierno de España no está abanderando y liderando las sanciones en la Unión Europea a los gerifaltes venezolanos corruptos, que además de matar a hambre a su población y a reprimirlos y a matarlos y a encarcelarlos, encima se llevan todas sus fortunas a Europa. Yo creo que hay que forzar ya una salida democrática a Venezuela, hay también que forzar una salida democrática en Cuba, y hay que evitar la espiral dictatorial en Nicaragua. Pues Pablo, sin duda alguna, España, Europa y América Latina necesitan eso que tú representas, un liderazgo fresco, con buenas ideas, con madurez, con experiencia, con muchos kilómetros y sobre todo con el corazón limpio para poder dar la gran batalla que necesita hoy el mundo, que es rescatar los valores liberales, ponerlos a funcionar de nuevo para demostrarle al mundo de que son los valores que hacen las grandes naciones, como es lo que convirtió a España en los años que lo han puesto en práctica. Te deseamos muchísima suerte, que la vas a tener y a la orden siempre, y que viva España y América Latina. Que viva Guatemala y América Latina. Pablo, gracias. Gracias a ustedes también. Volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.